Empecemos entonces. La semana pasada estábamos hablando de cómo Hashem había llamado a nuestro padre Abraham y le dijo que saliera de Ur de los Caldeos a Canaán. Y le dijo también que él iba a estar con él siempre y cuando Abraham hiciera un pacto con él y obedeciera. Y le dijo también que iban a tener muchos hijos, que Abraham y Sara iban a tener hijos. Como las estrellas. Exacto, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y así fue de que Abraham después, siendo viejo, Hashem cumplió la promesa de darle hijos. Y es así de que hoy vamos a estudiar la Parashá Vayera, que es la continuación de la Parashá Lech Lecha que hablamos la vez pasada. En esta Parashá, Hashem se le apareció a Abraham de nuevo. En este caso ya Abraham se llamaba Abraham. Abraham. Y estando Abraham sentado en su tienda, en su casa, miró hacia afuera y vio a 3 personas que venían. ¿Y eran ángeles? Exacto, estas 3 personas eran ángeles que Hashem había enviado para decirle algo bien importante a Abraham. Y eso importante era De verdad. que Iba a tener un Hijos. exacto, le recordó que iba a tener un hijo. Cuando los visitantes o los ángeles dijeron esto, Sara, que antes se llamaba Sarai, escuchó, ella se rió. ¿Por qué? Porque ella dijo, soy vieja, ¿cómo una vieja puede tener muchos hijos? Ella, pero se rió. Se rió así. Porque no quería que lo escuchara. Exacto. Entonces, los ángeles o los mensajeros le dijeron a Sara que no se riera. ¿Por qué? Porque así como Hashem le había dicho, así iba a pasar. Que ella iba a tener un hijo, no importa que fuera vieja. Y nuestro padre Abraham le dijo a Sara que matara corderos para cocinarlo y le trajera agua a estos mensajeros o ángeles. ¿Ok? Mensajeros me gustan más. Luego, 2 de los mensajeros se fueron de donde estaba Abraham y fueron hacia la región de Sodoma y Gomorra. Pero uno de ellos se quedó con nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque este mensajero le iba a decir a Abraham que iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando nuestro padre Abraham escuchó que este mensajero le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Y también su primo. ajá, ahí se encontraba su sobrino. ¿Cómo se llamaba su sobrino? Lot. Pero Abraham no solamente estaba triste por Lot, pero también estaba triste por todas las personas que iban a ser destruidas. Entonces, Abraham le dijo a Hashem, Señor, ¿y si en Sodoma y Gomorra hubieran 50 personas buenas, tú destruirías a Sodoma y Gomorra? Hashem le dijo, si hubieran 50 personas, yo no destruiría a Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo de nuevo a Hashem, pero Señor, ¿qué tal si hay 40 personas buenas? ¿Destruirías a Sodoma y Gomorra? Hashem le respondió, Abraham, si hubieran 40 personas buenas, no destruiría a Sodoma y Gomorra. Mismo. Pero Abraham le dijo, Señor, ¿y si hubieran nada más 30 personas buenas, destruirías a Sodoma y Gomorra? Y Hashem le respondió, si hubieran 30 personas buenas, no destruiría Sodoma y Gomorra. Pero Abraham le volvió a preguntar, Señor, ¿y si hay 10 personas buenas, destruirías a Sodoma y Gomorra? Sí. Y Hashem le dijo, no destruiría
a Sodoma y Gomorra subirán 10 personas buenas. Pero no había ni una buena. Por solo Lot. Solo Y es así. su familia. Por su esposo es el que nos ve. Es así que estos dos mensajeros llegaron a Sodoma para avisarle a Lot que salieran de ese lugar, porque Hashem los iba a destruir. Entonces, los mensajeros tocaron la puerta de Lot. ¡Pum, pum, pum, pum! Y Lot, asustado, abrió la puerta. Y cuando vio los dos mensajeros, se dio cuenta que eran mensajeros de Hashem. Y le dijo: señores míos, pasen adelante en mi casa. Los mensajeros corrieron a decirle: Lot, llama a tu familia, a tus hijas, a tu esposa, y llama a los esposos de tus hijas también. Porque Hashem va a destruir esta ciudad. Y Lot dijo: no, señor, ¿cómo va a ser? Dice: sí, hoy mismo Hashem los va a destruir. Así que salgan enseguida. Y cuando salgan, no miren hacia atrás. Y la mamá miró atrás. Pero entonces, cuando ellos estaban diciendo eso, toda la gente de Sodoma y Gomorra se dieron cuenta que estos dos mensajeros estaban ahí. Y fueron a buscar a Lot para ver si podían tomar esos mensajeros. Entonces, cuando llegaron a la puerta de Lot, tocaron. Lot, abre la puerta, que queremos tener a esos mensajeros con nosotros. Le vamos a hacer daños. Y Lot le dijo: no, no le hagan daños. No, por favor. Yo les doy alguna de mis hijas, pero dejen a esos dos mensajeros de Hashem libre. Y dijeron los mensajeros de Hashem: no te preocupes, Lot, que Hashem va a hacer juicio. Y de repente los mensajeros hicieron aparecer una luz fuerte. Y dejaron ciego a los gente de Sodoma y Gomorra. Y así fue de que Lot pudo convencer a sus hijas, pero no a los esposos de sus hijas para salir. Y empezaron a correr, y a correr, y a correr, y a correr las hijas, Lot y su esposa. Empezaron a correr. Pero Hashem empezó a mandar fuego y azufre del cielo. ¡Boom! 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 No, we did the project. Y fueron destruidos Sodoma y Gomorra por ser ciudades desobedientes, por ser ciudades malas, por ser ciudades que hacían maldad, que robaban, que mentían, que mataban, que pegaban, exacto, que no obedecían a los padres, Oh, it makes it like pencil sketch. que eran codiciosos, que eran idólatras, ¿Qué es que eso? no guardaban el Shabbat, Sí. que utilizaban el nombre de Hashem en vano, eran... Y no obedecían eso. That's not there. Y no obedecían eso. Y entonces, por eso, fueron destruidos. ¿Qué es lo que pasó? Y adoraban dioses que no son de verdad. Ujú. Que no existen. Sí, porque los dioses no mueven, no ven, no comen ni esas cosas. Pero cuando estaba destruyendo, ¿sabe qué pasó? Yo sí sé. ¿Qué pasó? La esposa de los miró atrás. Y se convirtió. La esposa de Lot desobedeció el mandato de los mensajeros y miró hacia atrás Y se Pero ¿por convirtió qué? en una estatua de sal. y se convirtió en una estatua de sal, Pero porque miró atrás. porque ella era desobediente. Si ella no hubiera desobedecido, no hubiera convertido en estatua de sal. Pero como desobedeció, se convirtió en una estatua de sal. Pero las estatuas no ven nada de eso. Ese fue el castigo de Hashem Quedan así. a la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás y desobedeció. Exactamente. Y fue así que Lot se escondió con sus hijas en unas montañas. Pero cuando ellos estaban escondidos en las montañas, una de las hijas de Lot hizo que su papá se emborrachara ¿Cómo? con mucho licor. Empezó a darle mucho licor y el papá se emborrachó. ¿Quién? Y fue muy malo lo que esas hijas hicieron con el papá.
¿De cuál papá? Con Lot. ¿El Lot? Ujú. Luego, después de un tiempo, nuestro padre Abraham se fue del lugar donde ellos estaban a otro lugar. Y cuando ellos estaban yéndose a ese lugar, llegaron a un sitio donde había un rey llamado Abimelech. Este rey era un rey malo. Y él, cuando vio a Sara, él quiso tenerla como esposa. Y cuando... Porque le gustaba, porque Sara era hermosa. Pero eso no era antes. Eso pasó también con Faraón, pero también pasó con este rey, que se llamaba Abimelech. Recuerde el nombre de este rey, se llamaba Abimelech. Entonces, cuando Abimelech vio a Sara, Abraham también le dijo, como la vez pasada con el rey de Egipto, que dijera que era hermana de él para que el rey no lo matara. Sara era hermana de... Era medio hermana de Abraham. Entonces, ¿De otra madre? De otra madre, así es. Entonces el rey Abimelech tomó a Sara, pero antes de que fuera o le hiciera esposa, Hashem mandó un mensajero y lo castigó a Abimelech. ¿Al rey? Al rey Abimelech, así es. Y Abimelech le dice a Abraham, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste que Sara era tu esposa? Entonces Abraham le dijo de que era su hermana también, que era hija de su padre, pero no era hija de su madre, pero también era su esposa, pero que él tuvo miedo de decirle que era su esposa porque él creía que el rey Abimelech lo iba a matar. Es así que el rey Abimelech deja libre a Sara y se la da a Abraham de vuelta. ¿Ok? Luego de un buen tiempo, Sara quedó embarazada. Sí. ¿De quién? De Abraham. De Abraham. Y luego, cuando llegó el tiempo, Sara, después de 9 meses, dio a luz a su hijo llamado Isaac. Yisjak. Yisjak. Ujú. Y después que Yisjak nació, Abraham lo circuncidó ¿al qué día? Al 8º día. Recuerden el pacto que hizo Hashem con Abraham. ¿Cuál fue el pacto? El de la circuncisión. Que después que el niño haya nacido, al 8º día se iba a circuncidar. Es así de que Abraham circuncidó a Yisjak al 8º día de su nacimiento. Ahora, todavía vivía Ismael con su madre junto al campamento de Abraham. Pero Sara, al ver de que Agar e Ismael eran una amenaza, Sara le dijo a Abraham, echa a Ismael y a Agar de aquí. Entonces, Abraham se puso muy triste por lo que Sara le dijo de que echaran a Ismael. Entonces Hashem se le apareció a Abraham y le dijo, escucha, Sara, tu esposa, que yo cuidaré a Agar y a Ismael. Y es así de que Abraham tomó comida y se la dio a Ismael y a Agar. Y fue así de que Ismael y Agar se fueron de ese lugar. Ismael fue muy bueno o diestro en el arco y la flecha. Cuando Ismael y Agar estaban en el desierto, Agar estaba llorando porque creía de que el niño iba a morir, que iban a morir. Pero se le apareció un mensajero de Hashem. El ángel le dijo de que no tuviera miedo, porque Hashem iba a cuidar al niño. Y que el niño iba a ser una gran persona y que él iba a ser, o su descendencia, iba a ser un gran país. Y es así de que ellos estuvieron viviendo en el desierto. Los árabes, sí.
Hashem estaría con Ismael siempre y que no dejaría que nada le pasara a Ismael. Entonces Hashem hizo que del desierto brotara agua para que Ismael no tuviera miedo y ellos pudieran vivir ahí. Y fue así de que Ismael creció en el desierto. Entonces, después de que Agar e Ismael se quedaron en el desierto, en este lugar con agua, Ismael creció fuerte y fue un buen cazador. Después de pasar algunos años, Hashem se le apareció de nuevo a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, y le dijo, Abraham, y Abraham salió todo contento. Sí, Hashem, ¿qué quiere? Y dice, Abraham, te tengo algo que hacer. Y Abraham le dijo, dime, padre Hashem, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, ofréceme en holocausto, en sacrificio a tu hijo, a tu único, a Yishac. Y Abraham respondió, ¿cómo? No. Se puso triste, pero él dijo, como él era obediente, dijo, heme aquí, yo obedeceré. Y al día siguiente, nuestro padre Abraham tomó a un asno, tomó a 2 siervos consigo y tomó a su hijo Yishac y unas leñas o unos palos y una espada. Y se fue al monte para hacer el sacrificio. Y después, cuando iban en el camino, le preguntaron a Abraham, Maestro Abraham, aquí llevamos la leña, los palos, aquí llevamos el asna, aquí llevamos todo, pero ¿y dónde está el cordero de sacrificio? Y a Abraham, nuestro padre Abraham, le respondió, Hashem proveerá, no se preocupe, Hashem proveerá. Cuando ya iban llegando a la cima del monte, el niño le preguntó a Abraham, Padre, tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero de sacrificio? Y Abraham le volvió a responder, Hashem proveerá. Y de repente, cuando llegaron al sitio, Abraham tomó al niño, lo amarró, lo puso en el lugar de sacrificio y tomó el cuchillo. Pero le cerró los ojos. Y le puso las manos en los ojos así. Y subió al cuchillo y cuando lo iba a poner en el cuerpo del niño a cortarlo, se le apareció un mensajero de Hashem y le dice, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, a tu único hijo, porque Hashem ya sabe que tú eres obediente. Es así de que deja al niño. Solo quería sentir su fe. Así es. Deja al niño. Desátalo. Y así fue que hizo nuestro padre Abraham. Desató al niño, lo quitó del lugar de sacrificio y cuando volteó se dio cuenta que había un cordero que estaba enredado en una rama. Que había un pequeñito árbol y estaban unos palitos, pero no tenían hojas. Exactamente. Y dice de que por no haber rehusado a tu hijo, le dice el ángel de Hashem, el mensajero de Hashem, entonces Hashem te va a bendecir y te va a multiplicar tu descendencia, tus hijos, y le vuelve a recordar, tus hijos serán como las estrellas de los cielos incontables y serán incontables tal como la arena del mar. Y en tus hijos dice de que serán bendecidas todos los países de la tierra, porque tú, Abraham, obedeciste lo que yo te dije. Y es así de que Abraham vino, tomó al cordero que estaba enredado en las ramas, lo sacrificó a Hashem y glorificó a Hashem. Y es así que se termina la historia de la